Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, compartir testimonios, música, noticias, catequesis. Pues realmente, como siempre digo cada vez que me conecto, que me emociona compartir con cada uno de ustedes estas transmisiones en vivo, porque pues uno aprende, uno se forma, uno cada día pues se acerca más a amar y a respetar la iglesia que Cristo fundó. Así que de verdad que cuando pues pasa el fin de semana, que pues normalmente es donde no hacemos los en vivo, yo digo, wow, que sea rápido lunes para poder estar acá con ustedes, ¿ok? Ya nuestro invitado de la noche de hoy, que vamos a tener una formación de lujo, vamos a conocer aún más sobre nuestra amada Virgen María en su advocación de la Santísima Señora de Guadalupe, ¿ok? Así que tenemos tiempo todavía para invitar a más personas para que se conecten a este en vivo. Recuerden que podemos hacer o debemos hacer 3 acciones antes de empezar nuestros en vivos, que son darle like, comentar y compartir. ¿Okay? Recuerden que darle like y comentar y compartir para que este video pueda llegar a más personas. ¿Okay? Así que compartir es evangelizar y esa es la forma que tú me puedes ayudar. ¿Okay? Mientras van comentando de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica La SAM. Es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 desde la comunidad de tu casa, con sacerdotes comprometidos, laicos, apologistas. Y lo tienes que hacer en www.defiendetufe.com, porque debemos ser católicos formados. Y esta escuela de apologética que te entrega un diplomado, pues vas a salir siendo un católico bien preparado para que no te engañen, como me engañaron a mí en algún momento, católico ignorante, futuro protestante. Ok, gracias y por la misericordia de Dios regresé a la única y la verdadera iglesia. Y también tenemos el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, para que pues aprendas sobre virginidad perpetua de María, Eucaristía, bautismo de bebé y otros tantos temas que debemos aprender como católicos para formarnos. También puedes adquirir el libro en www.defiendetufe.com. ¿Ok? Ahora sí les presento a nuestro querido hermano Roberto desde México. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estoy bien, gracias a Dios. Espero que todos tus auditorios, todos tus oyentes, todos los que participen, pues también se encuentren bien. Y la verdad, Miguel Ángel, muchas gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, y en lo que podamos apoyar estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Te parece, Roberto, si antes de empezar saludo a alguna de las personas que ya se encuentran presentes? Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Por acá saludamos a Ashley Pozo. Dice, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yuri Tobías nos dice, hola, buenas noches. Saludos desde Texas. Por acá, Mariana Dorlis. Tenía tiempo que no te veía, Mariana. Por acá, saludos desde Alemania, Múnich. Saludos a Pía, mi bebecita Pía. Wow, por allá Alemania ya debe ser de madrugada. Sonia nos saluda desde mi país, Venezuela. Saludos también por allá a todos mis hermanos venezolanos. Sandra Aguirre, qué hermoso hablar de la madre. Bendiciones desde Rosario, Argentina. María Mollet nos saluda desde Puerto Rico. Buenas noches por acá. Carlos Raúl Barriento nos dice salve María. Por acá nos saluda también Ashley Pozo, nos vuelve a saludar. A ver, por acá nos dice Javier Baldozano, sí, lo escuché leyendo especialistas como oftalmólogos científicos mundial impresionantes, el milagro de la tilma de Juan Diego. Ok, saludos desde Cádiz, España. Ok, se están conectando personas de Alemania, se están conectando personas de España, personas de Estados Unidos, personas de México. Por acá también nos saluda Roberto Pascual, también desde los Estados Unidos. Bueno, mientras se siguen conectando las personas, que los voy a saludar a todos, ¿ok? Y recuerden siempre, queridos hermanos, todos los que se van conectando, las 3 acciones: darle like,
comentar y compartir. Like, comentar y compartir. Le hago la primera pregunta a nuestro querido hermano, que pues normalmente siempre se la hago. Aquí vamos a hablar sobre un tema, ¿okay?, de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. Pues hay muchísimas cosas impresionantes, sobrenaturales, o sea, que muchos inclusive desconocemos. Por eso que hablamos en el título de los misterios develados de la Santísima Virgen María de Guadalupe, y acá los vamos a mostrar para que pues todas las personas aprendamos. Pero te quería preguntar, ¿siempre tuviste esa efusión de hablar de la Virgen María, de servir en la iglesia? O sea, ¿siempre fuiste una persona apegada a la fe? ¿O cómo fue, por ejemplo, tu infancia en la fe? ¿O qué ocurrió para que te enamoraras de esa forma de la Santísima Virgen María? Bueno, mira, en relación a mi infancia, pues la parte de la formación se la debo a mi mamá, porque de hecho ella es una persona que persevera mucho en la Iglesia Católica y particularmente ha servido de varias formas. Por ejemplo, ella asistió mucho, apoyó mucho a las religiosas, la Madre Teresa de Calcuta, en los albergues. Entonces ella realmente apoyaba un día en los albergues, otro día se iba a la Legión de María, otro día apoyaba en la iglesia, en la kermés, etcétera. Entonces, ese fervor, ese amor hacia nuestra iglesia y hacia todas las actividades que ahí se van dando, pues permitió acercarme a mí desde la primera comunión, y es algo que recuerdo hoy en día. Luego ya entra uno en una etapa quizás de desapego, ¿no? Pero fueron algunos años, no fueron muchos, fueron escasos años. Luego, afortunadamente, amigos que ya pertenecían a los grupos juveniles me invitaron a formar parte, ya como joven, de los grupos juveniles, y ahí empezamos ya con actividades, incluso de hacer antorchas guadalupanas para el 12 de diciembre, y entre otras actividades ya ir participando en el coro, participando también en la pastoral juvenil y luego en la pastoral social a nivel de canal, que se le llama acá en México, ya a nivel diocesano. Y bueno, son oportunidades que la iglesia me ha dado para poder servir de alguna u otra forma, pero básicamente ese amor pues viene de la familia, ¿no? Nuestra familia, pues afortunadamente somos católicos y pues tratamos de perseverar y cumplir con lo que mandata nuestra Santa Madre Iglesia. Qué bonito, Roberto, pues que hayas crecido pues con ese ejemplo pues de tu madre y de todas las personas pues allí de tu familia que te rodeaban y que te inculcaban en la fe. Eso es importantísimo, pues nosotros transmitirle la fe a nuestros hijos, y pues hoy en día más que nunca poder hacerlo. Por acá nos saluda Carla Sago desde Brasil. Y María Rodríguez nos saluda desde Indiana, Estados Unidos. Saludos para la bebecita Pía. Ahora te pregunto, pues este tema de estudiar pues ya a profundidad, pues que es lo que vamos a ver a continuación, todo con respecto a la Virgen de Guadalupe, ¿por qué se te da? O sea, ¿en qué momento dices yo tengo que prepararme, yo tengo que hablar de esto? Sí, mira, cuando estábamos precisamente participando en algunas actividades dentro de la Iglesia Católica, se abordaba el tema de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, pero siempre uno queda, pues, muchas interrogantes, ¿no? Pero yo afortunadamente tuve la necesidad de trabajar en la Ciudad de México hace algunos años y me di pues mis escapaditas a la Basílica de Guadalupe, y uno puede ver ya de alguna otra forma, con otra perspectiva, con otra concepción, lo que es el entorno, el contexto de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, el tiempo que he estado viviendo por trabajo, por estudio en la Ciudad de México, yo vivo en Tabasco, y Tabasco está a 1000 kilómetros de la Ciudad de México, que es donde se dio el acontecimiento guadalupano. Y ahí ya, hace unos 4 o 5 años, ya me nació ya el fervor, porque incluso llego a la misa de la Basílica de Guadalupe, llego a otras misas que hacen otras iglesias alrededor de ahí donde vivo,
pero mayormente la misa de la Virgen que se hace en la Basílica de Guadalupe es una misa no diferente a todas, pero sí tiene un matiz importante. Incluso a veces se da, hasta llegan algunas personas, como llegan de todo el país, llegan y dan parte de la misa en náhuatl, en maya, en tzotzil, y eso también es importante porque nos permite conectarnos con nuestra cultura que representa la base de nuestra sociedad. Y esta formación, eso es lo que retoma nuestra Santa Madre Iglesia Católica, pues es importante para poder mantener viva nuestra cultura. Y sí, yo siento que ese fervor, muchos lo sentimos y debemos de seguirlo sintiendo porque ya se acercan los 500 años de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe. Excelente, excelente. Bueno, ahora sí, pues vamos a presentar, ¿ok? Pues esta formación que nos tiene preparada nuestro querido hermano Roberto. Así que Roberto, ya puedes ir cargando las diapositivas, ¿ok? Porque es un material bastante completo y preciso. Invito a las personas, ¿ok? Mientras se va cargando las diapositivas, a que pues si tienen la oportunidad inclusive de buscar ustedes mismos lápiz, papel, ¿ok? Algo que tengan donde anotar para que aprendan y esta información pues les quede y también pues se la puedan transmitir a otras personas, ¿ok? Así que si tienen la oportunidad de buscar lápiz y papel, este es el mejor momento para hacerlo. Además, como les dije, compartir el video a más personas, ¿ok? Darle like, veo todavía muy poquitos likes, así que compartan el video y vayan comentando de qué lugar se están conectando, ¿ok? Mientras se van cargando las diapositivas de nuestra presentación sobre la Santísima Virgen María en su advocación de María de Guadalupe, ¿ok? Así que aquí estamos cargando las diapositivas. Acá las tenemos. Adelante, Roberto. Sí, bueno, de antemano, nuevamente gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa y con toda tu audiencia, con todos los que nos están viendo. En el 2031 se cumplirán 500 años de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, yo he tratado de dividir el evento en un contexto histórico, pero que la información que he tratado de recabar es una información fidedigna y que pues son informaciones fehacientes de personas que existieron, ¿no? Entonces estamos dividiendo el acontecimiento en antes, durante el 9 de diciembre de 1531, que fue cuando apareció la Virgen María de Guadalupe, y después. Aquí nada más de manera, en un resumen, tenemos antes, que básicamente pues todo el continente americano pues tiene un gran afecto por la llegada de Cristóbal Colón en 1492, pero que dista mucho de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe de 1531. Y ese es otro dato importante que queremos compartir, que Cristóbal Colón no llegó prácticamente a las costas de México, lo que es el Golfo, sino que él tenía otra misión. Y ahorita lo vamos a comentar. Y durante las apariciones, pues son varias apariciones que la Virgen María realiza precisamente para poner a disposición ese amor maternal que en México, pues por 500 años se ha venido haciendo, ¿no? Viene dando ese amor maternal. Y después, bueno, todo lo que viene, los milagros que la gente narra en la Basílica de Guadalupe, hay un museo y hay paredes, espacios donde la gente con una imagen, con un texto, va narrando el milagro que la Virgen ha hecho en su vida, y son miles y miles de textos que hay ahí en el Museo de la Virgen. Y lo sobresaliente también después de la aparición es lo que permitió la canonización de Juan Diego, de San Juan Diego, que fue otro milagro, algo espectacular, que una persona pues estaba mal, cayó accidentalmente de un edificio de 3 niveles y la mamá se lo encomendó al beato Juan Diego, y fue por eso que el beato Juan Diego pasó a ser santo, porque milagrosamente de esa altura nadie sobrevive, y el muchacho sobrevivió. Y hay médicos, hay notarios, hay gente que dio fe, que incluso ya lo daban por muerto, ¿no?
Entonces eso permitió que San Juan Diego fuera santo, y fue también por la intervención de nuestro santo Juan Pablo II, ¿no? Y también por ahí, bueno, voy a hacer un comentario que el padre Oliveira va a hacer un programa, creo que en estos días, sobre el atentado que sufrió la imagen de la Virgen de Guadalupe. Precisamente mañana se cumplen 102 años de ese atentado, que fue milagroso porque todos los que estaban ahí sobrevivieron. Fue que colocaron unas dinamitas en un florero, sí. La persona que lo colocó se fue y fue una explosión terrible. Entonces, bueno, ahí les comento que va a haber ese otro programa, ¿no? Pero entonces eso sería después. Ahorita vamos a continuar con nuestro contexto. Antes voy a tratar de ser lo más breve posible para ponernos en el tiempo. Tenemos que tratar de ponernos en el tiempo. No es una clase de historia, no va a haber examen, no va a haber nada, para que no se preocupen. Vamos a verlo como una plática de café, como una plática de amigos que nos encontramos y hace tiempo que no nos vemos. Y en ese tenor vamos a tratar de irnos metiendo en ese tema que es tan hermoso, ¿no? Entonces, vemos aquí una imagen, vemos aquí que Cristóbal Colón vino en 1492, pero no tiene nada que ver con los acontecimientos guadalupanos, más sin embargo, él llevó indígenas a España para que fueran presentados ante el rey, que fueron indígenas de manera voluntaria, ¿no? Hubieron otras expediciones, por ejemplo, aquí en Villahermosa, Tabasco, hay un río que se llama Juan de Grijalva, eso en honor precisamente a ese navegante español que llegó aquí, pero todo fue pacífico, no hubo ni un problema. De alguna otra forma, se les atendió aquí por los indígenas de ese tiempo, y fue un trato, pues, de amistad, ¿no? Y luego, ya en 1518 a 1521 fue cuando Hernán Cortés viene, pero ya Hernán Cortés viene ya con otra mentalidad, y bueno, ahí vamos a tratar de ver con qué mentalidad. Pero aquí lo importante es que también seguidamente de Hernán Cortés llegaron los franciscanos, 12 franciscanos que empezaron a evangelizar. ¿Por qué menciono los franciscanos? Porque ellos empezaron a evangelizar, y uno de los que se convencieron nada más por la evangelización de los franciscanos fue Juan Diego, y lo vamos a ver más adelante. Y luego también llegaron algunos dominicos a apoyar esta parte de la evangelización. Bueno, resulta que en este caso lo que querían en España era buscar una ruta que fuera a la India para comercializar sus productos, pero alterna, una ruta alterna, porque la ruta actual pues los asaltaban los piratas, les robaban su mercancía, y fue que precisamente Cristóbal Colón tuvo esa misión de buscar una ruta alterna para poder comercializar y no pasar por el borde de África y llegar a la India, que era el mayor el comercio que existía entre el continente europeo y parte del continente asiático. Y vemos que precisamente toco el tema de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón llega a todo lo que conocemos hoy en día, la parte de Cuba, la parte de Costa Rica, todo lo que es toda esa parte del continente americano. Él llega solamente a esa zona, al Caribe, y él va nombrando las islas con las que se va encontrando. Y por ejemplo, aquí vemos en círculo rojo que él nombra a una isla Guadalupe. Entonces, quiere decir que el término Guadalupe ya existía en España, y sí es cierto, ya existía la veneración a la Virgen María de Guadalupe, que es otro tema que vamos a tratar de ver al final, para que podamos ir amarrando y atando nuestros cabos. Pero sí, Cristóbal Colón fue el que le da el nombre a esta isla de Guadalupe, que es un término árabe. Ojo, es un término árabe. Ya les voy a comentar por qué el término árabe, ¿no? Entonces, aquí vemos también algunas otras expediciones, y realmente la cultura maya, los mismos españoles, los mismos historiadores españoles le dan el nombre de imperio azteca. Entonces, para que tú puedas hacer un imperio, tienes que tener un dominio hasta cierto punto de una extensión territorial vasta, ¿no? Entonces, vemos que nuestro imperio azteca orgullosamente pues llegaba
desde Chile hasta prácticamente parte de Estados Unidos. Y algo muy importante que se puede comprobar que es a través de la lengua materna, la lengua de origen, que es el náhuatl. El náhuatl pues predomina prácticamente en todo el continente americano, y ahí es donde nos podemos dar cuenta que predominaba el imperio azteca, no como conquistadores bárbaros, asesinos, no, sino como conquistadores de comercio, de tratar de educarse, transmitir los conocimientos, y esa parte es la que debemos nosotros con la que debemos de quedarnos, que nosotros pertenecemos a una cultura que floreció y que tuvo un conocimiento vasto desde lo natural, desde su entorno, y pudo interpretar los cielos, las estrellas, para poder cosechar, para poder hacer sus cultivos. Y esa forma de vivir, de alguna otra forma, predominó por más de 3.000 años. Y la que inició todo este movimiento cultural fue la cultura olmeca, la cultura madre. Se le reconoce internacionalmente como la cultura madre. Entonces, aquí vemos prácticamente cómo estaba conformado antes. Existían los cheyennes, los cheroques, toda esa parte de la cultura. Y aquí vemos también algunos conquistadores, vamos a llamarle así conquistadores. Yo no quiero manejar el término de conquistadores, sino vamos a llamarle personas que, en este caso de Cristóbal Colón, venía a buscar una ruta alterna para comercializar. Y en lugar, por eso es que él le llamó la India, porque cuando llegó, dijo, ya llegué a la India. Bueno, pero en realidad no era la India, era el continente americano. Pero curiosamente Colón murió y nunca encontró la ruta, sino que fue Magallanes, 100 años después, que encontró la ruta para comercializar con la India, que se le conoce como el Estrecho de Magallanes, ahí por Chile, ¿no? Ese es otro dato que también debemos de tener presente. Y ya de ahí se sustituyó por el Canal de Panamá, que a final de cuentas lo único que se quería era buscar rutas más cerca para comercializar y que no fueran atacados por piratas. Entonces, todos ellos, Colón, su misión era precisamente buscar una ruta de comercio para evitar los piratas, ¿no? Y si en sus 5 viajes de ida y vuelta, pues no le alcanzó la vida, se enfermó y por ahí tuvo algunos problemas, incluso con la corona, pero trató de librar, pero su cometido él cumplió a cabalidad y logró lo que exploró, le sirvió para los siguientes exploradores. Bueno, y aquí vemos también un recorrido que básicamente hace Hernán Cortés para poder llegar a la Gran Tenochtitlan, ¿sí? A lo que es el Imperio Azteca. Bueno, en este caso vemos aquí que Hernán Cortés ya llega, estamos hablando de 1528, acuérdense que la aparición de la Virgen María de Guadalupe fue en 1531, entonces más o menos en esa fecha Cortés llega a una ciudad y logra engañar a los gobernantes de ese tiempo, y bueno, se genera ahí un enfrentamiento y al final mueren 3.000 personas, y luego en Tlaxcala se da lo que es muy conocida, esta matanza de Cholula, y a final de cuentas Cortés lo que quiere es avanzar y logra tener aliados alrededor de México, lo que es México y lo que es la Gran Tenochtitlan, logra tener aliados, y es como logra derrocar al imperio azteca, ¿no? Pero obviamente primero llega de buena manera, y por ahí, como pues cualquier pueblo que se sienta amenazado, pues se va a tratar de defender, eso es normal, ¿no? Pero no se trata de que nosotros querramos poner mal a España o que España trate de poner mal a México, no. Simplemente tratamos de ver que existieron 2 culturas y esas 2 culturas de alguna u otra forma se enfrentaron, pero es aquí donde en ese contexto se logra de alguna u otra forma dar la manifestación de la Virgen María de Guadalupe. Entonces, no es nuestro caso ahorita ponernos a analizar el conflicto bélico que se dio, que si estuvo bien, que si estuvo mal, no. Simplemente vamos a retomar lo bueno. Los mismos españoles hacen un reconocimiento
donde estaba asentado la Gran Tenochtitlán, donde estaba Moctezuma, el imperio azteca, y vemos aquí que estaba en un lago, ¿sí? Bueno, hoy los que han tenido la oportunidad de venir a la Ciudad de México, pues van a ver que ya ese lago como tal ya no existe, nada más existe una parte que está por Texcoco, ¿no? Entonces aquí vemos en el centro la Gran Tenochtitlan y las calzadas. ¿Por qué retomo este tema? Porque este tema es muy importante. Este es un cuadro de un pintor de Diego Rivera de 1948 que más o menos trata de configurar cómo era la cultura azteca antes de la llegada de los españoles. Y vemos aquí que existían las chinampas, la forma de cultivar sus alimentos de los aztecas. Todo este lago hoy en día es la Ciudad de México. Y vemos aquí algunos paisajes, de algunas fotos, de algunas pinturas y algunas fotos recientes de 1956 de cómo podemos darnos una idea de cómo era la Ciudad de México donde se apareció la Virgen María de Guadalupe. Es una foto del lago de Texcoco, ¿sí? Así estaba parte de la Ciudad de México. Bien, entonces vemos que habían culturas alrededor de la cultura azteca y esta cultura de alguna otra forma, como todo país, como en el mundo, algunas tendrían conflictos, otras tenían buenas relaciones, otros tenían comercio y es una cultura que floreció. Aquí les presento una imagen de 1900 y aquí en la parte izquierda vemos a un niño que tiene prácticamente un yate. Esta era la forma en que nuestros indígenas, nuestros niños iban a la escuela y ya desde 1900 pues ya la educación en México ya se estaba dando, ¿no? Pero era la forma de vestir y aquí podemos trasladarlo al tiempo de Juan Diego porque no pudo haber existido mucho cambio, ¿no? Entonces, decimos que nuestra cultura azteca es una cultura milenaria porque se encontró esta lápida tiene 1300 años de antigüedad. Estamos hablando en los tiempos que, si hablamos de 3000 años, estamos hablando desde el tiempo en que Abraham salió para encontrar la tierra prometida. Estamos hablando más o menos de ese tiempo, ¿no? Paralelamente, nuestra cultura estaba en ese contexto y en Medio Oriente ya nuestro Señor, Dios Padre, le dijo a Abraham que saliera a buscar la tierra prometida hace 3000 años, ¿no? Bueno, entonces, este sería algunas fotos antiguas, de las más antiguas, de cómo vivían nuestros indígenas, que eran personas que, pues, vivían de la forma más modesta. Pues eso no significa que políticamente han desvirtuado la palabra pobreza. Una cosa es pobreza y otra cosa es miseria. Pero la pobreza no tiene nada que ver con la política, con el término político. La pobreza va más allá de una forma de vivir espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, en un establo. Ahí nada más lo comento, ¿no? Entonces, era la Gran Tenochtitlan, cuando la Virgen María en 1531 más o menos decide aparecerse. Esa era la cultura azteca a como estaba configurada. Ahora, dime, yo hago una pregunta, ¿qué cultura va a florecer si la catalogamos de idólatras, si la catalogamos de que hacía sacrificios? No, ninguna cultura subsiste, ninguna cultura persiste si está en malos pasos. Bueno, puede que hayan habido algunas formas medias raras de vivir de nuestros antepasados, pero hoy en día existe la pena de muerte, entonces no nos metamos en esos temas escabrosos, ¿no? Entonces, esta forma era la forma en que se concibe, en la que vivían nuestros antepasados. Y hoy en día, los que hayan tenido la oportunidad de ir al Zócalo de la Ciudad de México, esta sería la mitad de la Gran Tenochtitlan del lado izquierdo, y del lado derecho es a como está configurado hoy, urbánicamente hablando, la Ciudad de México. Entonces, ahí exactamente así está. De este lado es que está la catedral, ¿no? La catedral de la Ciudad de México. Ahora, aquí me voy a detener un poquito, porque sí es importante analizar, antes de las apariciones, qué es lo que había en la Ciudad de México. Cuando hablo de la Ciudad de México, hablo prácticamente de un estado, no estoy hablando de todo el territorio mexicano, que son como 3000 kilómetros de largo, ¿no?
estoy hablando nada más de la Ciudad de México, que es donde nuestra Santísima Madre decide aparecerse. Entonces, vemos acá en la parte de atrás que existe Cuautitlán. Ahí en Cuautitlán es donde vivía Juan Diego con su abuelo Juan Bernardino. Y aquí dice Tepeyacac. El Tepeyacac es donde se aparece la Virgen María de Guadalupe, ¿sí? Y aquí está Tlatelolco, que ya está en la parte urbana de los aztecas, vamos a llamarle así. Y ahí está la Gran Tenochtitlan, y ahí mismo el obispo Fray Juan de Zumárraga decide hacer la casa donde él pues ya como franciscano empieza a evangelizar al pueblo mexicano. Recordemos que los franciscanos, a San Francisco de Asís, el Señor se le manifiesta y le dice: Francisco, Francisco, restaura mi iglesia. Y todavía no había entendido Francisco el concepto como tal, pero se refería a la iglesia universal, a la iglesia católica. Bueno, hay que leer la historia o ver la historia de San Francisco de Asís para entender esa parte. Y también y ahí a él prácticamente es donde se le encarga que la evangelización y trasciende. Eso sucedió en Italia, ¿no? Y esa forma de evangelizar de San Francisco de Asís impregnó tanto esa pobreza, esa forma de vivir, que en México tuvo repercusiones porque llegaron los franciscanos, como lo vimos anteriormente, y esa forma de evangelizar convenció a los indígenas. Por eso ahorita le recargo que convenció a los indígenas, porque Juan Diego fue uno de los primeros que se evangelizó. Entonces, quiere decir que Juan Diego vivía en Cuautitlán y tenía que caminar y pasar por el Tepeyac, caminar por la calzada y llegar a Tlatelolco. ¿Cuánto marca Google Earth en ese recorrido? Son 30 kilómetros desde Cuautitlán hasta Tlatelolco. Nada más para que nos demos una idea del esfuerzo. Claro, larguísimo. Sí, así es. Entonces, aquí les comenté que me iba a detener un poquito porque así es como estaba configurado el pueblo azteca, el imperio azteca, cuando recientemente, a pocos años, se apareció la Virgen María de Guadalupe. Y todo esto es una ingeniería, todo esto tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con ciencia. Todas las calzadas son caminos que se construyeron con mucha precisión, con mucha tecnología de ese tiempo, pero debieron haber tenido un conocimiento vasto de varios temas, de varias materias para poder desarrollarse como tal, ¿no? Bueno, entonces llegan los franciscanos y ellos son los que prácticamente empiezan a evangelizar. Llegan con Cortés, pero Cortés se logra desviar un poco y empiezan a tener un poco de codicia, pensando que en México había mucho oro, y en realidad creo que Cortés se dio cuenta que el verdadero oro era la Virgen María de Guadalupe cuando se apareció, ¿no? Bien, entonces aquí ya empieza ya como una forma de convivencia, se puede decir en algunos lados, con los españoles y con los indígenas. Yo voy a decir siempre que somos indígenas, no somos indios. Los indios Claro. están en las Indias. Claro. Y ya comentamos que el propósito era encontrar una ruta a la India para poder comercializar. Entonces llegan aquí, pensaron que era la India, pero en realidad no era la India, era el continente americano. Y nosotros nos podemos decir autóctonos, nos podemos decir indígenas, que somos parte de una cultura diferente al país de la India, ¿no? Ok, bueno, antes de que continúes, porque ya tenemos media hora exacta de que empezó, para no interrumpirte, pero a mí siempre me gusta darle la bienvenida a nuestros invitados como realmente se lo merecen, así que por favor, ya mientras viene la segunda mitad de esta hermosa formación, vamos a colocar en los comentarios: Dios te bendiga, Roberto, bienvenido, gracias por tu enseñanza. Vamos a colocar en los comentarios: Dios te bendiga, Roberto, gracias por tu enseñanza. Puedes continuar, Roberto. No, pues ya voy a quedar endeudado con todas las bendiciones. Bueno, bien, le agradezco su oportuno comentario, y igualmente para todos los que están aquí, Dios los bendiga y Dios les dé salud
y podamos seguir adelante, ¿verdad? Y yo creo que debemos de ir abordando temas que nos den paz, que nos den tranquilidad y que nos den fe y esperanza, ¿no? Porque de por Así sí es. en el mundo hay muchas guerras, hay ahorita muchos conflictos, y yo creo que son temas que los debemos dejar en manos de Dios para que Dios pues, sea el que logre interceder y que se resuelvan esos problemas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, entonces ya les mostré más o menos el contexto en que la Virgen María se aparece, cómo estaba la Gran Tenochtitlan y el trayecto que Juan Diego tenía que hacer para evangelizarse. O sea, Juan Diego salía de Tenochtitlan y tenía que recorrer a pie 30 kilómetros y en las mismas apariciones del Nicamopoagua se narra. Y bueno, se narra que tenía que salir de Cuautitlán y que tenía que llegar a la a Tlatelolco un sábado a tomar catequesis. Ahí se narra en el Nicamopoagua. Entonces, no, el Nicamopoagua no dice cuántos kilómetros son, pero si ustedes en Google Earth ponen el recorrido, le sale 30 kilómetros. Entonces, ¿quién de nosotros hoy en día va a misa y tiene que recorrer No, 30 kilómetros? O para ir a una catequesis. ni 5. Ni 5. Y aún así no llegamos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo creo que sí hay gente todavía en algunos poblados, en algunas rancherías, que sí tienen que hacer ese recorrido. Bueno, entonces nosotros lo que en nuestra, ya mucha información que existe, logramos recabar 5 apariciones y una aparición que se le hace al tío Juan Bernardino. Pero la aparición del tío Juan Bernardino es cuando la Virgen le dice que ella quiere que se le dé la advocación de Guadalupe. ¿Sí? No se lo dice a Juan Diego, se lo dice al tío Juan Bernardino. Entonces, nosotros aquí vamos a tratar de comentar algunas cosas del libro escrito en náhuatl por nuestros indígenas, que fueron los que verbalmente, oralmente, ellos transmitieron esta información y que se recabó en códices y que se escribió al náhuatl y que el del náhuatl se pasó al español. El Nicamopoagua se encuentra actualmente en la biblioteca de Washington, D.C. y ese, pues de alguna otra forma, es un testimonio o un documento fehaciente que nos permite comprobar históricamente el acontecimiento guadalupano, que incluso tiene igual 400 años, más o menos 400 años de antigüedad, o un poco más de 400 años. Y ese documento existe, y vuelvo a repetir, está en Estados Unidos. Afortunadamente, podemos decir que está ahí, que está resguardado, pero lo ideal es que esté en México. Pero bueno, no es tema, no es debate, pero sí queremos decir dónde se encuentra el documento que se realizó después de que Juan Diego falleció y por tradición oral se recabó esa información y todavía vivían muchos de los que fueron testigos del acontecimiento guadalupano. Y aquí vemos que en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un macehual, un pobre hombre de pueblo. Entonces, un macehual, en la cultura azteca existían tres, vamos a decirlo así, tres estratos sociales. Los macehuales, que prácticamente eran como una clase media, y existían toda la parte de élite del Imperio Azteca, que eran la realeza, los guerreros, los que enseñaban, los que conocían, que tenían cierto conocimiento y lo enseñaban, y en el tercer estrato estaban los esclavos. Aparentemente, cuando los aztecas, pues, de alguna otra forma ganaban una guerra con un pueblo o con algún otro pueblo, pues, agarraban a esos y los hacían su esclavo, pero en realidad la historia narra que después de un tiempo se adaptaban a la cultura azteca y esos esclavos pasaban a ser más iguales, que en realidad no había un gran sacrificio, porque si vemos imágenes, nos presentan imágenes de la cultura azteca con esqueletos, con calaveras y, a ver, nuestras catacumbas en Roma, ¿qué hay? Claro. Entonces no nos espantemos por eso, o sea, era una forma de que, pues quizá los aztecas
eran sus cementerios, ¿no? Porque si vemos, pues todo era agua, ¿no? Podríamos decir que era una forma pues de panteón, ¿no? Lo que conocemos como catacumbas en Roma. Y en Roma, pues existen miles de catacumbas y ahí están muchos restos humanos, ¿no? Entonces, bueno, recientemente se encontró en la cúpula de la Basílica de San Pedro, se hizo estudios de antropología y de arqueología, y se encontró que exactamente donde está la cúpula de San Pedro, ahí estaba enterrado San Pedro, y ahí sacaron sus restos, ¿no? Entonces, vemos que esa parte es una parte muy bonita de que nuestros ancestros sean recordados de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, vemos que Juan Diego tenía que ir a Tlatelolco el sábado y salió muy temprano de Cuautitlán. Ahorita es así actualmente como se encuentra Tlatelolco, que está a 30 kilómetros de Cuautitlán. La iglesia no existía, pero los vestigios, las pirámides, eso sí existía. Entonces, Juan Diego tenía que ir ahí. Seguramente había, no sé, alguna capillita donde estaban los franciscanos evangelizando, y eso quiere decir, porque el Nicamopogua lo dice, que él iba a evangelizarse, él iba a tomar catequesis el sábado. Y más adelante el mismo Nicamopogua dice que él el domingo tenía que ir a misa. Entonces él, ya por convicción, por amor a Jesucristo, él se tenía que evangelizar los sábados y los domingos tenía que ir a misa. Entonces él ya era una persona ya creyente, y eso significa que con tan solo 10 años de evangelización de los franciscanos, muchos indígenas o inditos, como le llaman Nicamopogua, trataron de evangelizarse y de aceptar sin problemas, sin conflictos, la fe, porque lo que vinieron a evangelizar realmente fueron los franciscanos, y ellos pues no cargan más que su hábito y la misericordia de Dios para poder hacer sus actividades, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, este sería básicamente la forma o la pequeña ciudad, que no eran una extensión. Algunos historiadores dicen que todo el imperio azteca, todo el imperio azteca en sí eran 200,000 habitantes. Entonces, a ver, dime tú qué potencia mundial va a ser potencia mundial con 200,000 habitantes, ¿no? O sea, eso no es creíble, ¿no? Que hayamos sido una cultura realmente como nos tacha la historia, ¿no? Pero no. Entonces quiere decir que Juan Diego tenía que ir a Tlatelolco a evangelizarse, y luego se regresaba por la misma calzada y se iba a Cuautitlán. El mismo Nicamopogua narra que ese día, el día en la madrugada que él tenía que ir a evangelizarse, se le apareció la Virgen María de Guadalupe el 9 de diciembre de 1531, y era un sábado, ¿sí? Entonces ahí ya la Virgen María ya se le aparece, y cosas muy sobrenaturales pasaron ahí, que aquí lo narra en Nicamopogua. Y algo de lo que a mí me llama la atención es que dice que las aves cantaban de diferentes formas, cantos preciosos, pero que parecía que la roca o la piedra le respondía, parecía que el cerro le respondía, ¿no? Y recordemos esa parábola o esa parte de la Biblia donde Jesús le dice: si ustedes los callan, las piedras gritarán, cuando estaba entrando en el burrito al templo, ¿no? Entonces, esa parte debió haber sido algo espectacular. Y Juan Diego dice: por ventura soy digno, soy merecedor de lo que escucho, tal vez estoy soñando, quizás solamente lo veo entre sueños. Entonces aquí viene la parte de nuestra cultura que teníamos ya como concepción de una deidad, ¿sí? Dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, maestros, antepasados, nuestros abuelos? La tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? Ojo, ya Juan Diego
escuchó los cantos de los pájaros, toda lo que antecedía la aparición de la Virgen María de Guadalupe, porque se creó una atmósfera impresionante. Y Juan Diego ya dice, ¿acaso ya estoy en la tierra celestial? Entonces, vean cómo nuestra cultura ya tenía una concepción del universo, algo espectacular. Entonces, una cultura que de alguna otra forma vivía en total desapego a Dios, pues no puede tener estos conceptos de la naturaleza, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, cosas hermosas, ¿no? Como si dijéramos, como cuando Dios Padre le dice, vete a la tierra y ahí habrá leche y miel. Entonces, son sincretismos que encajan muy bien, leche y miel, en la tierra del maíz, en la tierra de las flores. Cosa impresionante, ¿no? Y así se va dando la narración y la Virgen María de Guadalupe se le aparece como tal y lo llama por su nombre ya cristiano, Juan Diego, ¿sí? Entonces ya le plantea y le dice que ella es prácticamente nuestra madre y que pues quiere dar a conocer todo su amor, ¿sí? Y aquí empieza ya una relación un tanto cuanto pedagógica entre nuestra Madre Santísima y la parte de Juan Diego. Pues recordemos que esto Juan Diego nunca lo había vivido y nuestra Madre tiene que ser como una maestra, como una... Bueno, yo recuerdo mucho a mis maestras de todos los niveles y veo que tienen esa paciencia, ese cuidado para tratar de enseñarnos y ella toma esa actitud, puesto que está prácticamente, Juan Diego se está enfrentando a algo que pues, es algo milagroso, algo maravilloso y que desconocía, ¿no? Bueno, entonces, si quisiéramos darnos una idea de cómo era en ese tiempo, la parte del cerrillo o el cerro del Tepeyac más o menos está configurado así, ¿sí? Es una foto de hace 100 años. Y esta es una imagen igual de hace un poco más de 100 años, y aquí arriba ya se ve la iglesia, y aquí fue donde Juan Diego fue a buscar las flores, en la parte de arriba, en la iglesia que está en el cerrillo, fue donde él subió a buscar las flores, y en la parte de abajo es donde la Virgen se le aparece y le dice, sube a la cumbre del cerrillo, y ahí encontrarás diversas flores, y eran flores que no son nativas del lugar, en este caso las rosas, sí, básicamente rosas, y ese es otro milagro que ella quiere unir. Eso era porque los obispos no le creían a Juan Diego, ¿cierto? Pedían como una prueba. Exactamente. Sí, esa parte, ahorita lo vamos a comentar, era porque no es que no le haya creído, sino que simplemente pues es una cuestión de que todo el mundo quiere cerciorarse ante la información que tiene, ¿no? Y no era por menosprecio, no, era pues sencillamente, ¿sabes qué? Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Pero aquí, para que nos demos una idea, aquí en la parte de arriba es donde está la iglesia y aquí es donde se aparece, donde Juan Diego fue a buscar las rosas, y aquí en la parte de abajo donde están las dos iglesias es donde la Virgen se apareció como tal, ¿no? Y le dice, sube a la cumbre del cerrillo, ¿no? Bueno, entonces, y en esa parte la Virgen se le aparece y es donde le pide que vaya a la casa del obispo. Entonces recordemos que la casa del obispo está en el Zócalo, en la Ciudad de México, ¿sí? No, está en Tlatelolco. Y entonces Juan Diego, pues, básicamente la Virgen le dice que vaya a la casa del obispo y que ella es prácticamente la madre de Dios, la madre del verdadero Dios, y a Juan Diego lo trata como, escucha, hijo mío, el más pequeño, y lo trata con mucho amor, con mucho respeto, ¿no? Y le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta, siempre Virgen Santa María. Así se presenta, como la perfecta, siempre Virgen Santa María. Pero
en la cuarta aparición le dice a Juan Bernardino: yo soy la perfecta, siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Ella misma se da la advocación de Guadalupe, y ya vamos a ver por qué. Y entonces Juan Diego básicamente hace lo que nuestra madre le pide, que vaya a la casa del obispo y le platique lo que vio, ¿sí? Entonces Juan Diego básicamente hace caso y se va a la casa del obispo, pues a platicarle todo lo que en ese momento vio, el canto de las aves, la voz celestial, el canto celestial. Parecía que la montaña le respondía todo, una atmósfera divina, y Juan Diego pues prácticamente dice: estoy en la tierra del maíz, estoy en la tierra de las flores, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde Juan Diego va y le da la información al obispo Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Entonces llega con el obispo Fray Juan de Zumárraga y lo hacen esperar y le platica, y el obispo básicamente le dice: mira, ven otro día y con calma te escucharé. Pero esto recordemos que era sábado, ¿sí? Y entonces Juan Diego va y regresa nuevamente con el mismo sábado, regresa con la Virgen María de Guadalupe y le dice que lo que el obispo prácticamente, se puede decir que es lo que comentabas, que prácticamente no le hizo caso, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos otra vez le pongo la imagen, porque sí es importante tener presente el contexto de cómo era cuando se apareció la Virgen. Entonces Juan Diego llega a la casa del obispo, que está actualmente en Tlatelolco, en Cuautitlán, y está en el Zócalo, al lado de la catedral, cerca de la catedral, y él regresa otra vez al Tepeyac, ¿sí? Regresa otra vez al Tepeyac a darle la noticia a nuestra Madre Santísima de lo que había pasado con el obispo. Bueno, entonces aquí es donde yo le comento que si nosotros ponemos en Google Earth de Cuautitlán al Zócalo de la Ciudad de México, son 30.3 kilómetros. Este sería por un tramo corto, pero en ese tiempo tenía que agarrar otro tramo largo y pasar por la Basílica, y tal vez pueden ser que sean hasta más de 30 kilómetros, ¿no? Wow. Y esa parte también es muy importante resaltarla, porque pues los griegos tienen a Maratón, un griego que hizo un acto heroico, y pues en nombre se lo atribuyen a un recorrido que hizo de más de 40 kilómetros, hizo un acto heroico para tratar de ganar una guerra, ¿no? Y a raíz de eso nace la carrera de maratón. Pero nosotros podemos sentirnos también orgullosos, porque tenemos a nuestro Juan Diego, que recorrió 60 kilómetros en un día, porque te estoy comentando que 30 kilómetros de ida, pero todavía falta el regreso. Entonces, wow, en un día Juan Diego recorrió 60 kilómetros el sábado, y luego el domingo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué el domingo también recorrió 60 kilómetros. Entonces, debió haber tenido, a pesar de que ya tenía más de 50 años, Juan Diego ya era una persona ya adulta, de 50 años, más de 50 años, y debió haber tenido una condición impresionante. Bueno, es que esa era su forma de vivir: caminar, trabajar, dedicarse al campo. Entonces, esa parte era lo que mantenía fuerte a una sociedad, a una cultura, a un imperio, su gente, ¿no? Como tal. Y Juan Diego, pues, recorrer 60 kilómetros, obviamente se cansaba, ¿no? Como todo al recorrer, pero debió haber sido una persona muy atlética, ¿no? Maratón 40 kilómetros, nuestro Juan Diego 60 kilómetros. Ahí más o menos, ¿no? Para sentirnos un poquito orgullosas de nuestro acontecimiento guadalupano. Entonces Juan Diego regresa ese mismo sábado ahí al cerro del Tepeyac, y se le arrodilla a la Virgen y le dice, seguimos en la segunda aparición, le dice: patroncita,
señora, reina mía, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu venerable aliento, tu venerable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu venerable aliento, tu venerable palabra, como tú me lo mandaste. Me recibió amablemente y con atención. Entonces Juan Diego le explicó. Entonces luego Juan Diego le dice, por eso mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que algunos de los estimados nobles que se han conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra, para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy de la cuerda de los cargadores, en verdad soy viruela, solo soy cola, solo soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuesta. No es lugar de mi andar, ni de mí detenerme allá donde me envías, mi muchachita, mi hija la más pequeña, señora, mi niña. Y mi niña, mi niño se sigue usando en México, donde vayas a México. Yo creo que también en el continente americano, cuando alguien no conoce a la persona por su nombre, le dice, hey, tu niño, hey, tu niña, ven para acá. Sí. Y Juan Diego, ¿cómo remata? Le dice, hija, mi hija, la más pequeña, señora, mi niña. Entonces, sí o no había esa expansión imperial en nuestro Azteca, ¿no? Bueno, al menos ahí lo comprobamos, ¿no? Bueno, entonces ahí donde nuestra Madre Santísima, pues le dice, escucha tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto, que no son escasos mis servidores ni mis mensajeros, a quien encargue que lleve mi aliento, mi palabra, para que efectúe mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues por tu intersección y se realice, se lleve en efecto mi querer, mi voluntad. Entonces la Virgen María, pues ahí es donde te comentaba al principio que entra en una parte de pedagogía, una forma de convencer cuando somos elegidos, de alguna u otra forma somos elegidos para acrecentar el reino de Dios en la tierra, pues nuestra madre es paciente porque pues por pecado, por pereza, por lo que quieras, nos vamos alejando. Entonces, mira, siento que aquí hay dos extremos. Por ejemplo, cuando iban a nacer Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, y a quiénes se le dio primero el mensaje, se le dio a los pastores. Estaba por nacer el Mesías, el Salvador, y fueron los pastores, fueron los primeros que fueron a adorarlo, ¿no? Otro extremo, Jesucristo estaba cargando la cruz y para que no se les muriera, agarraron al cirineo, ¿no? El cirineo venía del campo, dice la Biblia, venía del campo. Entonces, una persona de campo es fuerte, es una persona, vamos a decirlo así, ruda, no peleonera, sino ruda, pues. Entonces, son momentos en que Dios nos llama, pero también como que nos va dando esa pauta para irnos adentrando al misterio de participar en el reino de Dios. Entonces, aquí es donde Juan Diego, pues, se hace humilde y nuestra madre lo ensalza, prácticamente le dice que pues ella tiene muchos servidores y que pues al final de cuentas Juan Diego se puede decir que es el elegido, ¿no? Entonces entran en ese diálogo que pues aquí yo les pediría que tratemos de leer nuevamente el Nicabopoa, está en internet, bájenlo y léanlo con calma y cada palabra, cada frase traten de reflexionarla en su corazón, porque es como si hoy mismo nos estuviera hablando nuestra Madre Santísima. Y bueno, aquí vemos toda esa forma en que nuestra Madre Santísima se relaciona con nuestro santo Juan Diego, una relación maternal, una relación pedagógica. Y aquí vemos que prácticamente Juan Diego se regresa a su casa. Y aquí ya para esto ya es domingo, ¿sí? Y otra vez vuelve a salir en la madrugada de Cuautitlán
y se avienta caminando 30 kilómetros. Pero el Nicabocoa dice que Juan Diego ya el domingo fue a misa a Tlatelolco, ¿sí? Después de la misa, le tomaron lista, lo anotaron en una lista y se fue a donde está la casa del obispo, que es por el Zócalo. Les voy dando más o menos referencia para que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por eso decía que esto es una plática, ¿no? Si queremos algo más formal, pues sí nos va a llevar más No, tiempo. no, pero de hecho me parece súper, de hecho mira que no te he interrumpido en nada porque cada detalle que das es importantísimo, o sea, y es una charla buenísima que todos, como digo, si tienen papel y lápiz, inclusive pues luego pueden ver el video, pueden compartir el video para que vayan anotando cositas. Por cierto, les digo que no les preste tanto atención, hay un señor allí, no sé si es señor o señora, que está en los comentarios, copy, pegue, copy, pegue, copy, pegue, un protestante, ni le presten atención, más bien oren por él, pero presten atención a la presentación, ¿ok? Ya los protestantes sabemos que pues andan confundidos, el enemigo los tiene totalmente engañados, no pierden el tiempo, sino oren por él. Continuamos. Sí, gracias. Entonces ya el domingo en la mañana, Juan Diego vuelve otra vez, entonces vuelvo a repetir, o sea, él ya fue evangelizado, no era un teólogo, no era una persona con mucha formación, pero lo elemental transmitido por los franciscanos ya él lo tenía. Entonces el domingo él fue a misa a Tlatelolco, de Cuautitlán se fue a Tlatelolco a misa, y luego de ahí se fue a la casa del obispo que está por el Zócalo. Entonces ya ahí otra vez esperó y le fue a explicar nuevamente, porque el obispo le dice, otra vez vendrás y te escucharé con más atención. Eso fue el sábado, el domingo regresa y le vuelve a explicar. Entonces el obispo, Fray Juan de Zumárraga, básicamente le dice, bueno, hijo, pues pídele a nuestra madre una prueba, una señal, ¿sí? Para que pues podamos, o que lo que ella indique, ¿no? Entonces, yo siento que Fray Juan de Zumárraga desde ese momento él ya estaba convencido, él ya creyó como tal en la aparición de nuestra Madre Santísima. Recordemos que solamente se nombró como la perfecta y Virgen Santa María, nada más, ¿no? Entonces allí era la Madre de Jesús, ¿no? Bueno, entonces actualmente así está, si observan aquí en el fondo se ve la Torre Latino, se ve la catedral y esta es la casa donde vivía o residió Fray Juan de Zumárraga. Y ahí es donde llegó Juan Diego a explicarle nuevamente el acontecimiento guadalupano y que pues allí donde nuestro obispo le pide la señal como tal, ¿no? Entonces, ese mismo domingo regresa Juan Diego al Tepeyac y le da el mensaje que el obispo le dio, ¿no? Entonces, para esto, el obispo manda a unos franciscanos a seguir a Juan Diego, pero en el trayecto se les desapareció. Y en ese momento el Nicamopoa narra que Juan Diego estaba ya platicando con la Virgen María de Guadalupe y los franciscanos que lo fueron siguiendo para ver si era verdad, para ver dónde se iba, para ver qué hacía, pues ellos reportaron, es que se nos desapareció, ya no lo pudimos ver, por más que lo seguimos, y se les desapareció. Entonces la Virgen María, en pocas palabras, le dice, ¿sabes qué? Pues regresa el lunes, para que yo te dé la señal y ya no haya duda. Entonces, vemos que se le aparece el sábado, se le aparece el domingo, ya para esto lleva recorrido 120 kilómetros, poco más de 120 kilómetros en 2 días, y él se va a su casa de Cuautitlán el lunes, pero resulta que su tío el lunes estaba muy enfermo. Y pues con la pena del mundo, Juan Diego pues ya no fue el lunes a la visita o al encuentro con nuestra Madre Santísima, sino que se quedó cuidando a su tío Juan Bernardino. Y el tío se puso muy grave, ya una enfermedad mortal. El Nicabopoa no dice de qué, solamente que estaba ya muy enfermo.
Y Juan Diego, el tío, aquí va otra señal de que ya estaban evangelizados, porque el tío Juan Bernardino le dice, ve a Tlatelolco y tráeme un sacerdote porque quiero confesarme, ¿no? Para que me dé los sacramentos, porque ya me voy a morir. Entonces Juan Diego, el martes muy temprano, se va a Tlatelolco a buscar un sacerdote, pero él agarra otro caminito, no agarra el camino donde se encontró o se le apareció la Virgen María de Guadalupe el sábado y el domingo, sino que le da la vuelta al cerro y dice, pues me voy por acá porque yo tengo una misión con mi tío y voy a llevar un sacerdote. Entonces, ¿qué te da a entender aquí en Nicamopúa? Que ya habían sacerdotes, que ya habían evangelizado, que el tío Juan Bernardino ya estaba evangelizado, que conocía los sacramentos, que comulgaba, y pues ya se estaba muriendo y lo que él quería era confesarse, claro. Y era un derecho que él tenía. Entonces imagínate la gran labor que hicieron esos franciscanos que tenían que ir a confesar al tío Juan Bernardino a Cuautitlán y tenían que recorrer 30 kilómetros. Eso era algo que alabar de esos franciscanos, ¿no? O sea, de que reconocerle esa labor que ellos tenían, esa misión que ellos tenían y que pues prácticamente lo cumplieron a cabalidad, ¿no? Entonces le da la vuelta al cerrillo, pues dice, no me va a ver la Virgen María y pues ahora sí que me voy a esconder, ¿no? Pero aquí vemos actualmente donde vivió Juan Diego, aquí vemos una imagen de Juan Diego y abajo de este monumento está la casa de adobe de Juan Diego, ahí donde se apareció la Virgen María de Guadalupe al tío Juan Bernardino, y hay una iglesia moderna y hay una iglesia que data desde cientos de años. Y este se puede decir que es aquí de donde Juan Diego salía hacia Tlatelolco, ¿no? Y aquí precisamente está la iglesia del Pocito, en la Basílica de Guadalupe, y aquí es donde más o menos se cree, o bueno, ahí hay un letrero ahí, que es donde la Virgen le sale al paso, y pues la Virgen, en esa actitud de enseñanza, le dice, bueno, ¿qué pasa, no? Y aquí es donde la Virgen María de Guadalupe, básicamente le dice las palabras con mucho amor y le dice, hijo mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él tal vez un poco se apenó o quizás se avergonzó, o tal vez de ellos se asustó, se espantó. Ante ella se postró, la saludó y le dijo, mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneció? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha sentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Ahora iré deprisa a tu venerable Plaza de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado. Entonces, era lo que comentábamos. Ya prácticamente nuestro pueblo azteca ya se puede decir que ya estaban evangelizados, o sea, no habían puesto resistencia. Era una forma de que el ser humano, si tú le planteas si tú le planteas la verdad, acuérdate que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida, pues seguramente como las abejitas vamos a buscar la miel, ¿no? Entonces aquí es donde nuestra Madre Santísima le dice, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada de lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. Y ahí es donde está ya el centro o la misión
de nuestra Madre Santísima que nuestro Señor Jesucristo le dejó al pie de la cruz, cuando le dijo: Madre, ahí está tu hijo, y se dirigía a Juan, y cuando se dirige a Juan, Juan, ahí está tu madre. Entonces, bueno, yo he escuchado de homilías de sacerdotes que Juan representa a la humanidad, y sí que se lo tomó en serio nuestra Madre Santísima, ¿no? Porque si se siga, son miles, cientos de apariciones a lo largo de estos 2000 años, que solamente nuestra Madre ha estado, lo que quiere es estar pendiente, dar su amor a toda la humanidad. Y le dice: no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Esto es lo más hermoso que nuestra Madre Santísima de viva voz nos puede decir, y que por tradición se ha venido preservando y se ha venido conservando y se ha venido transmitiendo, ¿no? O sea, es una palabra, son palabras de amor que salen de nuestra Madre Santísima. Y entonces el Nicamopoga narra que en ese instante el tío Juan Bernardino se curó, ¿sí? Entonces nuestra madre interviene para que sane. Entonces al ver Juan Diego que su tío pues estaba en las manos de nuestra Santísima, la Virgen María de Guadalupe, pues prácticamente Juan Diego retoma otra vez su misión, ¿no? Y es ahí donde nuestra Madre Santísima le dice que suba a la cumbre del Cerrillo para que allí pueda cortar las flores, y esas flores eran variadas, bellas, hermosas, como la de Castillas, ¿no? Que normalmente conocemos como las rosas, ¿no? Y esta forma, esta actitud de Juan Diego de subir a la cumbre del Cerrillo, pues nos está diciendo que hay que tener fe en la voluntad de Dios. O sea, Juan Diego subió a la cumbre del Cerrillo y él sabía que no había nada, que solamente había mezquites, había nopales, era una tierra semiárida. Entonces él sabía que no había nada, pero la Virgen le dice: sube a la cumbre del Cerrillo. Y oh sorpresa, se encuentra con este otro milagro, ¿no? Entonces nuestra Madre Santísima baja Juan Diego y en sus manos toma las flores, las rosas, y como tal es la señal que le va a llevar al obispo, a Fray Juan de Zumárraga, ¿sí? Entonces Juan Diego, pues ya confiando también en que su tío Juan Bernardino va a estar bien, y confiando en que va a llevar la misión, las flores a Fray Juan de Zumárraga, y desconociendo qué va a pasar, pues él vuelve otra vez desde el Tepeyac, desde la Basílica de Guadalupe, vuelve otra vez y se va presuroso por la calzada de Guadalupe hasta el Zócalo, que era donde vivía Fray Juan de Zumárraga, y allí hay un recorrido como de 6 kilómetros más o menos, ¿no? Y ya ahí, pues otra vez vuelve a esperar a que lo atienda el obispo, y afortunadamente el obispo lo atiende, y ahí es donde ya se da el milagro guadalupano y toda lo que significa cada una de las partes que conforman la imagen de la Virgen María de Guadalupe. Aquí también cabe mencionar que la tilma, el ayate de Juan Diego, era una forma de ellos para protegerse del frío. Incluso a veces lo usaban hasta para cargar alguna cosa, leña, madera para hacer fuego, etcétera. Pero esa tilma la sacan de la penca del maguey, y son fibras que naturalmente solamente duran alrededor de 50 años. ¿Cómo es que el ayate, la tilma, que está hecho de esa fibra, de ese material natural, siga prácticamente intacto durante más de 400 años?
investigadores de la UNAM han estudiado y han dicho que sí, la tilma sí es de ese material natural y que nadie se explica por qué no se ha destruido, degradado. Y aparte, la pintura en sí como tal no tiene ninguna explicación científica. Le han preguntado a pintores a lo largo de la historia y la han analizado y dicen que es imposible que alguien pinte sobre Claro. esa sin preparación, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya se da, y así podríamos ir comentando muchas cosas, vamos a llamarle así, misteriosa para algunos, para nosotros un milagro fehaciente. Yo podría decir que nuestra Madre Santísima es por tradición se cree que ella participó cuando estuvo en la tierra después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, participó y diseñó, vamos a decirlo así, la Santa Misa. Entonces nuestra Madre Santísima es la primera que nos dice hay que ir a misa y ella está ahí los 365 días del año, todas las horas, todas las misas y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su hijo se hace presente en la Eucaristía. Entonces, pues ella no se va a perder ese momento tan importante de adoración hacia su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué de menos nosotros? Que al menos debemos procurar cumplir con lo que manda el catecismo de la Iglesia Católica, asistir a misa todos los domingos y fiesta de guardar, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Para ir creciendo, hacer crecer nuestra fe. Entonces se da la aparición en el Ayate y aquí cabe mencionar que recientemente se ha logrado descubrir en los ojos de la Virgen María de Guadalupe, se ha logrado estudiar desde el punto de vista científico con computadoras, con programas, y se ha logrado encontrar que en la vista de la Virgen María de Guadalupe aparecen 13 personas, Wow. Bueno, para mí, desde mi humilde opinión, y yo creo que también muchos ya lo han de saber, ahí se manifiesta el amor hacia la humanidad de nuestra Madre Santísima Virgen María de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Quién aparece ahí? Aparece en la vista de nuestra Madre Santísima, aparece Fray Juan de Zumárraga. Él representa al continente europeo como tal, ¿no? Por ser español. Aparece una mujer de color, ¿sí? Esa mujer, bueno, vamos a ponerle así entre comillas, era una esclava, pero Fray Juan de Zumárraga, en su testamento, le hereda cosas como le sirvió, le hereda cosas y aparece en el testamento de Fray Juan de Zumárraga esa mujer de color que pues representa el continente africano. Bueno, aparece Juan Diego, aparece una familia indígena, aparece el intérprete, y todos ellos representan al continente americano. El continente americano no es nada menos ni nada más que el que va de Chile hasta Alaska. Entonces ahí estamos representados todos nosotros. Y oh sorpresa, falta el continente asiático. Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pues sabemos que es israelita, que es judía y que Israel está en el continente asiático. Y para colmo, se da la advocación de Guadalupe. Como se da el nombre de Guadalupe, el término Guadalupe es una palabra árabe. Entonces ahí vemos en cosas muy sencillas, vemos cómo nuestra Madre Santísima de Guadalupe nos une a la humanidad, une al mundo. Y eso es algo que, bueno, estamos compartiendo aquí humildemente con ustedes. Maravillosamente, maravillosamente, y te lo agradecemos todos. Y vuelvo allí que lo coloquen en los comentarios. Denle las gracias a Roberto por todo lo que nos está enseñando la noche de hoy. Así que coloquen en los comentarios. Muchísimas gracias, Roberto. Dios te bendiga.
otra vez quedo endeudado con ustedes y igualmente les deseo que Dios los bendiga. Entonces, para aquellos que se dicen ateos, les tengo una buena noticia. Todas las palabras que nosotros usamos al expresarnos día con día, pues de alguna u otra forma, bien o mal, todas las palabras, el 80% están en la Biblia. Entonces, los ateos, a como se expresan hoy, pues usan palabras de la Biblia. Entonces, con todo respeto, para nuestros hermanos separados, o como dirían, para nuestros hermanos esperados, esto es ciencia, esto es técnica, esto no es algo que nosotros como católicos estemos compartiendo en base a mentiras. Hay gente preparada, se usó tecnología de última generación para poder detectar qué hay en la vista de la Virgen María de Guadalupe. El primero que lo detectó fue un fotógrafo. Imagínense que en 1900, o por decirlo así, surge la fotografía, a mediados de 1800 surge la fotografía, alguien le toma una foto a la Virgen y detenidamente ven la vista y ven ahí unas siluetas en 1900. Y luego alguien, después de 20 años, alguien va con una lupa y observa que en la vista hay algo. Y luego llegan oftalmólogos y dan fe de que la vista de la Virgen María de Guadalupe es como de un ser vivo. Wow. No es algo que nadie haya pintado. Y llega, básicamente llega una persona, quiero mencionarlo para darle crédito, que es José Astosman, en 1979, con un sistema computacional, logró detectar qué imágenes hay en la vista de la Virgen María de Guadalupe. Bueno, entonces, esas son de las cosas que, bueno, como diría nuestro Señor Jesucristo, vine y no me reconocieron porque los que no me reconocieron estaban en tinieblas. Y las tinieblas no es que estemos en tinieblas como tal, sino es, si lo tomamos literal, pues el pueblo judío que no lo aceptó en ese tiempo no vivían en tinieblas físicamente o naturalmente, sino la tiniebla en que ellos estaban era de la soberbia, del orgullo, de la codicia, de la avaricia. Entonces a nuestro Señor Jesucristo eso fue lo que lo crucificó, ¿sí? El orgullo, la mentira, y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir leyes, vino a darle plenitud. Entonces, básicamente, de las otras cosas que también quisiéramos dejar un poquito no suelto, es que la Virgen María de Guadalupe, en esa advocación en Extremadura, España, así es venerada, ojo, venerada, y que esta imagen como tal, pues prácticamente la moldeó San Lucas, ¿sí? Uno de los que escribieron los evangelios, y esto data del año primero, o sea, San Lucas fue que hizo esta imagen de un árbol de cedro, la labró, la esculpió. Lucas era un intelectual, era una persona muy preparada, y fueron de los apóstoles que no conocieron a Jesús, sino que él fue preguntando, fue hablando con los apóstoles, fue hablando con la Virgen María, y fue así que él logró hacer el evangelio de San Lucas. Y desde ahí esa imagen pues fue pasando de mano en mano y llegó a España, y luego como fueron invadidos por los árabes, la imagen fue oculta en un río que se llama Guadalupe, y que ahí luego fue encontrada. Wow. Y a partir de ahí fue ya que se hizo el templo, y este templo que está aquí en la imagen está en Extremadura, y si observan, hay una fuente ahí. Esa fuente, esa pila fue la pila donde bautizaron a los primeros indígenas que llevaron de América a España. Entonces, pues yo no sé dónde está el conflicto, dónde está la cuestión bélica entre España y nuestro continente americano. Yo más bien veo una forma de intercambio cultural que predomina la verdad,
y que todos aquellos que procuramos no estar en tiniebla, poco a poco lo vamos aceptando y lo único que queremos es vivir en paz. Por ejemplo, ahorita lo que está aconteciendo en Israel, Jesucristo dice, por sus frutos lo reconocerán. Entonces, ahí hay una guerra religiosa entre Israel y Palestina. De hecho, en Palestina, ahí lo dice el texto, en Palestina es donde fue la imagen de Nuestra Señora, el Lucas fue donde la esculpió en el pedacito de madera. Es una guerra religiosa, entonces nosotros los católicos no vamos a ir a guerra, porque para empezar no tenemos dinero, somos pobres como Jesucristo. Y nosotros vamos a pugnar siempre por la paz. Yo veo que nuestro Papa Francisco, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Está procurando mantener la paz. Hoy hay un sínodo, hay que pedir para que ese sínodo salgan cosas buenas. Y a final del día, por su fruto los reconocerán. Nosotros los católicos no estamos en guerra. Están en guerra Israel contra Palestina, están en guerra Rusia contra Ucrania, hay muchos problemas bélicos en otros países. Nosotros no es la primera vez, no creo que se acabe. Históricamente han habido miles de guerras, seguirán habiendo guerras y tiene que predominar la fe, el amor de nuestro Señor Jesucristo, la paz que Él nos vino a dejar y la paz que Él nos enseñó. Entonces, no sé, creo que la parte de antes, durante las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, traté de explicarlo lo más rápido posible, pero lo más claro, como una plática de amigos, y después ya les di algunos tips, si gustan, podemos hacer otro programa, pero me gustaría que ustedes tomaran esa iniciativa de qué es lo que ha pasado después de 1531, la beatificación de Juan Diego, la venida de todos los papas que han venido a la Basílica de Guadalupe, los milagros, el atentado y todo eso que de alguna otra forma nos lleva a fortalecer más nuestra fe. Y básicamente yo veo ahí la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ese amor de nuestro Dios Padre, y pidámosle al Espíritu Santo para poder seguir creciendo en la fe. Bueno, no sé si... De verdad, no, muchísimas gracias, Roberto. O sea, estamos aquí, creo que pues hemos estado todos allí pendientes de cada detalle porque pues lo tienes allí bien recalcado, lo tienes bien detallado y agradezco profundamente pues todo cómo lo has hecho esta enseñanza porque estoy seguro que va a servir para tanto las personas que están viendo esto en vivo, luego los que lo van a ver en diferido. Así que de verdad que les pido a las personas que están viendo este video en este momento en vivo que lo compartan, ¿ok? Yo siempre les digo que compartir es evangelizar. Imagínense de las personas que estamos acá conectadas, si cada uno de nosotros le compartimos este video a 10 personas, ya serán miles y miles y miles que vean el video, porque nosotros estamos haciendo la labor evangelizadora de compartir, ¿ok? No sé si las personas que están conectadas quieren que pues Roberto nos comente algo adicional, si tiene algunos detalles más adicionales, pueden escribirlo en los comentarios si quieren que Roberto pues nos dé quizás pues ya algo más para ir finalizando, pero seguramente tiene muchísimas cosas que nos pueda contar y nos pueda detallar. Así que si quieren que se quede Roberto un tiempo más con nosotros y nos puedas comentar otras cosas de nuestra Santísima Virgen en su advocación de Guadalupe, colóquenlo allí en los comentarios si quiere que Roberto nos siga comentando otros datos de la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Acá nos dice que nos relate sobre su manto. Aquí nos dice Sergio Cobain, sí, por favor. Bueno, ya hay personas que están acá comentando que pues quieren saber algún otro detalle que nos pueda comentar nuestro querido hermano Roberto. Sí, bueno, hay una página de la Arquidiócesis de la Ciudad de México que básicamente ellos están dedicados a estudiar
la Virgen María de Guadalupe en todas, en todo su contexto, ¿no? Pero miren, en este caso aquí vemos el manto y, por ejemplo, el cabello suelto para los aztecas era signo de virginidad. O sea, por eso le decía que cuando ven los indígenas, ven la tilma ya estampada con la Virgen María de Guadalupe, es un YouTube. Haz de cuenta que están viendo un YouTube vivo. Haz de cuenta que están viendo un periódico o están leyendo un libro, porque recuerden que nuestros indígenas, la única forma de transmitir conocimiento era verbal, era hablando y sobre todo memorizando, reteniendo cosas, ¿no? Porque pues no había en sí forma de escribir un libro. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, perdón que yo lo diga, y si me equivoco, pues pido perdón, nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer Biblia. La Biblia se hizo 1500 años después. Entonces nuestro Señor, Él vino a evangelizar lo que nosotros llamamos como docencia, clases extramuro. Él salía y evangelizaba fuera, en la calle, en el campo, y Él quería que la gente guardara en su corazón sus palabras, ¿no? Entonces, igual el códice, porque realmente para nosotros en México podría decirse que es un códice. Entonces vemos en la parte de arriba, vemos el cabello suelto. Para los aztecas era un signo de virginidad. Entonces a esa muchacha, a esa doncella, a esa niña se le tenía que cuidar, se le tenía que respetar, porque ella representaba esa parte de la virginidad. Entonces entre sus manos, donde la Virgen las tiene juntas, y que algunos han dicho que si la tiene junta es porque está uniendo dos mundos, el europeo con el continente americano. Pues. Y abajito tenemos básicamente una cinta, y esa cinta nos habla de que nuestra Madre Santísima está en estado, está embarazada, y eso significa que nos trae a su Hijo Jesucristo, que nos los trae para que nosotros los conozcamos desde que Él nació, desde su nacimiento, cómo fue el acontecimiento de su nacimiento hasta su muerte, hasta su resurrección, ¿sí? Y es una cinta que nuestros indígenas también usaban. Yo recuerdo que antes, cuando yo era niño, algunas mujeres se ponían una cinta en su vientre y se la amarraban. Y eso significaba que si tú andabas corriendo, o si que tú ibas a hacer algo y que te ibas a tropezar y que le ibas a afectar, lo que hacías es que te hacías a un lado, porque eso significaba que la muchacha o la señora estaba en estado y que tú no la podías golpear, no la podías tropezar, porque pues esa era una forma de respeto hacia ese tipo de las mujeres embarazadas. Todas las estrellas que aparecen en el manto, todas las estrellas son la constelación vista desde arriba, desde el espacio. Imagínense que ustedes están en el espacio y van a ver la constelación, y esa constelación es el día y la hora en que la Virgen María de Guadalupe se le aparece a Fray Juan de Zumárraga en la tilma. Haz de cuenta que quedó registrada la hora, la fecha y el día en que nuestra Madre Santísima se aparece, y astrónomos, incluso de universidades, la han estudiado y han dicho que esa constelación de las estrellitas que aparecen ahora sí que en el manto de nuestra Madre Santísima, es el día, la fecha y la hora en que nuestra Madre Santísima se apareció. Entonces no hay duda ahí que fue el 12 de diciembre de 1531 ante el representante de nuestra Iglesia Católica, Fray Juan de Zumárraga. Entonces es algo que es impresionante. Por eso le decía yo que nuestra Madre Santísima, perdón por la analogía, aquí hay un YouTube prácticamente vivito, ¿no? Y hay un periódico, hay un libro fehaciente, hay un códice, hay un mundo de información. Desafortunadamente, con la tecnología, con nuestra forma de educación, ya no podemos ver o no podemos leer estos códices, aunque sí sería bueno irlo retomando, ¿no? Por ejemplo, también si notan la imagen de la Virgen María de Guadalupe en la mitad,
tiene una costura. Quiere decir que esa tilma eran dos pedazos, vamos a decirlo así, de tela que fueron unidas por una costura. Por eso se ve, a la mitad se ve como una franja que no es más que una costura. Si están parados, siéntense, por favor. Todas las flores que están en la vestidura de nuestra Madre Santísima de Guadalupe representa las montañas que están en México, por mencionarles el volcán Popocatépetl, por mencionarle el Iztaccíhuatl, por mencionarle el Pico de Orizaba. Ya hay estudios que han ubicado a la posición de todas las flores y representa todas las montañas de México. El centro de México tiene montañas, volcanes, y ahí están representadas en las flores y coinciden, no milimétricamente, pero sí por centímetros, por metros, se van ubicando esas montañas, esos cerros, esos volcanes, y coincide en la vestidura, en la vestimenta de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Alguien lo vio con ojo de músico y todas las estrellas tienen y la colocaron en un pentagrama y lograron identificar una armonía en la posición de las estrellas. O sea que si algún músico, de hecho ya lo han hecho, un músico ya le dieron música y sale una melodía excepcional, una melodía bien bonita, agradable, celestial. Y los rayos, para los aztecas, el sol era una deidad, y cuando nuestra madre prácticamente se aparece y trae la deidad en su espalda, pues quedan maravillados al ver cómo es posible que nuestra Madre Santísima puede tener al sol en su espalda, ¿no? Lo que pasa es que, miren, por ahí decía otra persona que ha estudiado a nuestra Madre Santísima, dice, es que a nuestra Madre Santísima no se deja fotografiar, porque yo he tenido la oportunidad de estar frente a la imagen y es otra cosa, es algo que no se puede explicar, es algo que parece que la estás viendo en vivo, es algo que no se puede explicar la presencia ya frente a frente con la tilma. Y también la luna, se puede decir que la luna que está abajo, el día que se apareció estaba así la luna en creciente. Ese era, no estaba en luna llena ni en luna menguante, estaba prácticamente en creciente. Y eso es de lo que se ha podido identificar. Y también para los aztecas había una flor de 4 pétalos, que esa era la flor de Nauri Ochin, era un máximo símbolo náhuatl y representaba la presencia de Dios. Esa flor de 4 pétalos existe, nada más que muy pocos la han encontrado, pero sí existe en México. Yo creo que en Latinoamérica debe existir, pero era una flor tan escasa y tan rara que los aztecas ya le daban una interpretación, se puede decir, de una deidad. Entonces, cuando nuestra Madre Santísima trae la virginidad en la tilma, trae la flor de 4 pétalos, trae que está embarazada y que nuestros franciscanos ya nos habían dicho que Jesucristo nació de una virgen y que Jesucristo prácticamente viene a darnos la vida, viene a darnos la salvación. Todo eso está representado en nuestra tilma, en nuestro ayate, que ya científicamente se investigó y no se encuentra explicación de por qué, si dura 50 años, sigue existiendo. Bueno, no sé si logré aclarar esa duda. Bueno,
¿Sí me escuchan? Bueno. Me quedé sin audio. Ah, ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho y a mí ya no te escucho. Ah, ok, perfecto. Sí, lo que Ya pasa te es que escucho. yo no lo estoy escuchando, pero pues si me están escuchando, pues de verdad que, wow, o sea, gracias Elia por decir que sí me escuchan. Menos mal que pues sucedió esto ya casi al final, porque pues yo no estoy escuchando en este momento a nuestro querido hermano Roberto. Pero pues si me están escuchando, de verdad que, wow, o sea, muchísimas gracias por esta maravillosa explicación, por esta maravillosa plática, como dices tú, compartir estos hermosos acontecimientos, no solamente para que nosotros, pues las personas que quizás no teníamos conocimiento de esto, aprendamos, sino que también las nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones que pues tristemente han ido perdiendo pues la fe, pues creen que todo esto es un cuento, es un invento, y pues como ven todas estas cosas que demuestran que precisamente estas apariciones son reales y que pues la Santísima Virgen María siempre pues nos está acompañando. Así que pues querido hermano Roberto, pues espero en otra oportunidad poder tenerte acá, seguir conversando, porque yo sé que este tema tiene para hablar muchísimas otras cosas y poder seguir descubriendo todos estos pues milagros que ocurrieron en torno a la aparición de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe, y que hoy en día todavía siguen ocurriendo miles y miles y miles de milagros a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. Así que pues queridos hermanos, muchísimas gracias a ustedes también por estar acá en esta transmisión. No se les olvide compartir el video, darle like, y además recuerden que si quieren y pueden hacer una donación, lo pueden hacer a través de los comentarios. Allí hay un signo de dólar, lo pueden hacer y eso nos ayuda a nosotros los creadores de contenido. Nos vemos mañana a la misma hora, 8:30 hora Colombia, con otro testimonio, otra catequesis. No te olvides de suscribirte también al canal, de estar en mi canal de Telegram y de WhatsApp, para que de esa forma pues estés atento a cada uno de los videos. Así que pues querido hermano Roberto, de verdad nuevamente muchísimas gracias por esa extraordinaria enseñanza. Así que como siempre les digo, los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Bye, bye. Adiós.